Señorita Lisset, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, jovencitos? El mango. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días con todos. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a comenzar, jovencitos, con nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Vamos a con... Oye, hace frío, causa. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Ahí está. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya tienen su material de esta semana? ¿Sí? ¿Ya tienen el material de esta semana, jovencitos? Muy bien, entonces nos toca ver el tema de capacitores, si no me equivoco. ¿Sí, no? Listo, a ver, vamos a ver capacitores. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos en la semana número, a ver, jóvenes, me indican por favor, ¿qué semana estamos? 14, creo. Semana 14. Ya, sesión número 2 me parece. Sí, muy bien. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es, jovencitos? Es el tema de capacitores. 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 Ashish. Muy bien, entonces vamos a comenzar, muchachos, con la presentación de nuestro material. Uy, qué frío hace. Me estoy congelando. Ya no puedo más. Me estoy congelando. Listo. Vamos a duplicar. Duplicamos. Y ya, hacemos la presentación, ¿les parece? ¿Sí? ¿Hacemos la presentación ya de una vez? ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos a hacer la presentación. Listo, entonces vamos a empezar, muchachos, con la presentación de nuestro material. ¿Sí? A ver.
baile, baile. Ya está. Dile que vuelta a mis antiguas profesiones. Antes me ganaba la vida. Antes de tener este cuerpo tan redondo. Achis. Listo. Muy buenos días, jovencito. Bueno, el tema que nos toca trabajar esta semana, ¿no? Como complementamos, es el tema de capacitores. ¿De acuerdo? Es el tema de capacitores. Vamos a dar 3 cosas puntuales, ¿no? Vamos a hablar de 3 cosas bien puntuales para no tener mucho... A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha, no? Ya, capacitores. Ya, vámonos con la parte de capacitores. Vamos a dar la definición de lo que sería un capacitor, muchachos. Básicamente, ¿en qué consiste un capacitor? ¿Ya? A ver, jóvenes, para hablar de capacitores, vamos a hablar básicamente, jóvenes, de lo siguiente. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía. O sea, lo que hace un capacitor es almacenar energía dentro de un campo eléctrico. Esto se logra al tener 2 conductores eléctricos cargados opuestamente y separados por materiales dieléctricos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un capacitor, hablamos básicamente de tener 2 conductores, ¿no? ¿Sí? 2 conductores separados básicamente por algún tipo de sustancia dieléctrica, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente, jovencito, lo que te voy a mostrar yo aquí a continuación. Esto que observas acá es un capacitor. ¿Se observa, no? ¿Sí? Ahí está, miren. Placas metálicas, ¿no? Placas metálicas y una sustancia dieléctrica entre ellas. ¿Qué sustancias dieléctricas se colocan en un capacitor? A ver, ¿qué tipo de sustancias dieléctricas podemos indicar acá? Ahí está, mira. Una sustancia dieléctrica, un material dieléctrico, es un material no conductor situado entre las placas de un capacitor, como ustedes pueden observar aquí. Esto que está de azul es el material dieléctrico, un material no conductor. Y obviamente los que están acá de color marrón me representan las placas metálicas. Una cargada con el signo menos y una cargada con el signo más. ¿No? Acá están los terminales positivos
y el terminal negativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de sustancias son conocidas como dieléctricas? ¿Qué tipo de sustancias pueden ser consideradas como materiales dieléctricos? Y bueno, por ejemplo, algunas sustancias cuyas constantes son dieléctricas, ¿no? Materiales dieléctricos. Por ejemplo, el aire, el papel seco, la parafina, la mica, una goma, el vidrio, la porcelana, la glicerina, el mármol, polietileno y poliestireno. O sea, son considerados, jovencitos, como materiales dieléctricos y estos solo son sus valores de constante. ¿Estamos? Muy bien. Ahí están, ¿eh? No te vayas a olvidar de eso porque es muy importante para nosotros trabajar con los capacitores. Ahora, un capacitor en la vida real, un capacitor en la vida real va a tener, jovencitos, estas formas. Estos de acá son capacitores reales, ¿correcto? Vamos a poner acá. Capacitores reales. ¿De acuerdo? Son capacitores reales. Y estos capacitores, muchachos, son los que normalmente nosotros encontramos en cualquier sistema eléctrico o un sistema integrado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar, muchachos, lo que sería la capacidad eléctrica. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? ¿No hay ningún problema? ¿Todo claro? Ya está. Vámonos entonces a lo que sería la capacidad eléctrica. ¿Qué se entiende, muchachos, por capacidad eléctrica? Capacidad eléctrica. ¿Qué se entiende por capacidad eléctrica? Mira, en el caso de los capacitores y todo lo demás, cuando hablamos de una capacidad eléctrica, jovencitos, es la propiedad del cuerpo conductor de acumular y mantener la carga eléctrica. Es la propiedad de los cuerpos conductores de acumular y mantener la carga eléctrica. Su valor, jovencitos, su valor depende únicamente de la geometría del conductor y obviamente, jóvenes, ¿sí? De el voltaje, ¿no? Que se aplica para ella. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, jovencitos, que definir la capacidad eléctrica. Entonces, para ello, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Mira, imaginemos un cuerpo conductor cargado, como puedes apreciar aquí en la figura. Este conductor se encuentra cargado y va a tener cierto potencial. Entonces, lo que llamamos capacidad eléctrica, va a ser igual aquí en jovencitos, a la carga sobre el potencial. Y esta relación, ¿cómo se debe mantener? Constante. ¿Estamos? Esa relación, muchachos, es la que se debe mantener constante en los capacitores. ¿De acuerdo? Es lo que se va a mantener constante en los capacitores.
¿Estamos? Ahí está. No te vayas a olvidar, jovencitos, de esta relación tan importante para nosotros dentro de las capacidades eléctricas. Ahora, la unidad en la que se mide la capacidad eléctrica se le llama así: Farad. Farad. ¿Estamos? Farad. Esa es la unidad de medida de la capacidad eléctrica, el farad. Jóvenes, normalmente usamos otro tipo de equivalencias. Por ejemplo, 10 a la menos 6 farads. O, por ejemplo, el nanofarads. 10 a la menos 9 farads. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, muchachos, es que nosotros tenemos que manejar la situación de los capacidores, capacitancia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Todo claro, jovencitos? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Tómale captura de pantalla si gustas. ¿Ya? Tómale captura de pantalla si gustas. Si eso es lo que anhelas. Tomarle captura de pantalla. Listo. V significa potencial eléctrico. V me representa el potencial eléctrico. ¿Estamos? ¿Y Q qué me representa? La carga. Por lo que el farad es un coulomb por volt. Un coulomb por volt. Eso es un farad. El coulomb por volt. Eso es el farad. ¿Estamos? Muy bien. Pasamos, jovencitos, a lo siguiente. Vamos a colocar acá capacidad eléctrica. Punto número 2. Capacidad eléctrica de una esfera conductora. De una esfera conductora. Ahí está, jovencitos. El caso, jóvenes, de una esfera conductora. La capacidad eléctrica de una esfera conductora. Jóvenes. A ver. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de una esfera conductora en equilibrio, en el equilibrio electrostático, ¿no? ¿Sí? Para el caso de una esfera conductora en equilibrio electrostático. ¿Estamos? A ver, vamos a indicarlo, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿ya? A ver, mira. Acá tenemos una esfera conductora de cierto radio. ¿Ya? Entonces vamos a indicar acá
lo siguiente. Se tiene una esfera conductora de cierto radio y de carga Q. De cierto radio R, de cierto radio R y de carga Q. ¿Ya? De cierto radio R y de carga Q, tal como ustedes, muchachos, pueden observar acá en la figura. ¿Estamos? Entonces, esta esfera de cierto radio se encuentra cargada eléctricamente. Esto tiene un valor de carga. Vamos a considerarle aquí de carga positiva. Carga Q, y va a tener cierto potencial. Entonces, se sabe, por ejemplo, que el potencial eléctrico de una esfera conductora es KQ sobre R. Entonces, si queremos calcular su capacidad eléctrica, a partir de la definición carga sobre potencial, podemos obtener lo siguiente. El potencial constante carga sobre el radio. Entonces, de acá podemos simplificar, ¿no? Se va, ¿no? Se va. ¿Y qué me queda, jovencitos? Que la capacidad eléctrica sería R sobre la K. Jovencitos, donde K me representa la constante de ¿quién? De Coulomb. Pero la constante de Coulomb vale 4pi epsilon sub 0. Esta es una pregunta. Epsilon sub 0 tú ya lo conoces. ¿Sí? Viene a ser la permitividad eléctrica. Entonces, luego la capacidad eléctrica sería radio sobre, pero este es a la menos 1, ¿no? 4pi epsilon sub 0 a la menos 1, lo cual implicaría 4pi epsilon sub 0 por R. Y esto, jovencitos, es la capacidad eléctrica de una esfera conductora. Con lo cual uno deduce, muchachos, que la capacidad eléctrica de un conductor solo depende de la geometría del conductor. Claro, o sea, solamente va a depender de la geometría del propio conductor. La capacidad eléctrica solamente depende de la geometría del conductor. Muy bien. Punto número 3. Punto número 3, jovencitos. Capacitor plano. El capacitor plano, jóvenes, es el capacitor que nosotros vamos a trabajar. Los capacitores planos son los capacitores que nosotros vamos a trabajar normalmente. ¿Estamos? Ahí está, un capacitor plano es aquel sistema eléctrico conformado, jovencitos, por dos láminas paralelas entre sí. Entre dos placas paralelas, ¿sí? Entre dos placas paralelas conectadas a los bordes de una batería. ¿Ya? Básicamente, jóvenes, cuando hablamos de un capacitor, hablamos de un sistema eléctrico conformado por dos láminas conductoras paralelas entre sí. ¿Ya?
los cuales, como vuelvo a indicar, estarán separadas por cierta distancia. Ahí está. Si ustedes observan, se observa bien el capacitor plano. El capacitor plano tiene dos placas paralelas cargadas con signo de carga más y menos, y entre ellas se establece un campo eléctrico uniforme. Esas placas están separadas por cierta distancia y obviamente conectados a los bordes de una batería. Jovencitos, la capacidad eléctrica de un condensador plano se va a calcular así: epsilon sub 0 área sobre la distancia. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es la forma, jovencitos, en la cual nosotros vamos a calcular la capacidad eléctrica de un condensador. Pregunto, ¿A qué me representa, jóvenes? ¿A qué cosa me representa, muchachos? ¿Qué me representa A, jóvenes? El área. Muy bien, me representa el área de las placas. ¿D qué cosa me representa, muchachos? D me representa... A ver, vamos. ¿D qué me representa? La distancia de separación. Muy bien. Y epsilon sub 0, muchachos, se le conoce como permitividad eléctrica del vacío. Vale 8 por 10 a 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. ¿De acuerdo? Farad por metro. A ver, me parece que esto de acá no quiere. 8 por 10. Ya, a ver, no se puede. Complicado, no lo describe. A ver, epsilon. A ver, sería más o menos así, ¿ya? Epsilon sub 0. ¿Cómo se le llama al epsilon sub 0, jovencitos? Se le llama permitividad eléctrica. Permitividad eléctrica del vacío, 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. Listo. Entonces, date cuenta, jovencito, que para poder trabajar con las distancias de separación, el área y la capacidad eléctrica de los condensadores, se sigue manteniendo todavía esa forma, ¿no? Depender de la geometría. Para todo capacitor, de todas maneras, se sigue cumpliendo, muchachos, la siguiente relación: que la capacidad eléctrica es igual a la carga sobre
delta W. Para todo capacitor todavía se sigue cumpliendo esa relación. ¿Sí? Muy bien. Jovencitos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. La energía almacenada en un capacitor, ¿cómo se calcula, jóvenes? ¿Cómo podemos calcular la energía que se almacena en un capacitor plano? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se calcula la energía almacenada en un capacitor plano? La energía almacenada en un capacitor plano va a ser igual a ¿qué? A un medio de la capacidad multiplicado, jóvenes, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado. Esa es una forma. Hay otra también. Hay otra forma también. ¿Cuál es la otra forma, jovencitos? La otra forma. Un medio de la carga, un medio de la carga por el voltaje. Y también, jóvenes, hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Un medio. ¿Un medio de qué? Un medio de la carga al cuadrado sobre cero. Éntense. Ya está. Ahí tenemos la manera de cómo calcular la energía que se almacena en un capacitor. ¿Sí? La unidad de medida es el joule. La unidad en la que se mide es el joule. Ya está, jovencitos. Ya avanzamos bastante entonces con la definición de capacitores planos, conductores eléctricos y lo que sería, muchachos, la forma de calcular dicha capacidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. ¿De cuántas maneras se pueden asociar los capacitores? ¿De cuántas formas se pueden capacitar los capacitores? ¿De cuántas maneras se pueden asociar los capacitores? 2, 3, 5. De dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? ¿Cuáles son esas dos formas? ¿El arreglo en qué?
La asociación en serie y la asociación en qué, muchachos? En paralelo. Muy bien. Entonces son dos formas en las cuales nosotros podemos asociar a los capacitores. Los podemos asociar tanto en arreglos de serie como en arreglos de paralelo. ¿No? Mira, esto de acá es un arreglo, una asociación de arreglo de serie, ¿no? Estos son los capacitores que pueden estar arreglados en serie. Asociación de capacitores en serie. Y luego tenemos la asociación de capacitores en paralelo. En paralelo. ¿Estamos? ¿Oh, ¿están de acuerdo o no? ¿Sí? Serie, paralelo. Básicamente, jovencitos, esa es la forma en la cual nosotros vamos a colocar a los capacitores. Arreglos en serie y arreglos en paralelo. Bueno, la idea es que podamos nosotros poder reducir el sistema de capacitores a uno solo, al cual llamamos capacitor equivalente, ¿no? Cuando el arreglo es en serie, muchachos, cuando el arreglo es en serie, lo que nosotros vamos a hacer es sumar las inversas. Es una suma de inversas, jóvenes. 1 entre el capacitor 1, más 1 sobre cuánto, jóvenes. Uy, 1 entre cuánto. Entre C2 más, vamos a poner uno más y ahí termina nuestra suma. 1 sobre el capacitor C3, ¿no? C3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el capacitor 1 sobre C a la N, ¿no? ¿Sí? Ya, pero escúchame. Luego de haber hecho esa suma de inversas, lo que tú debes hacer es elevarlo todo a la menos 1. ¿Qué significa elevarlo a la menos 1, jóvenes? Que al final de la suma, lo que vas a hacer es invertir. En cambio, cuando están en paralelo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando están en paralelo, muchachos? Simplemente, ¿qué se hace? Los capacitores se suman. Solamente se van a sumar. Ya, ahí está, mira. Entonces simplemente se van a sumar. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces cuando tenemos asociación de capacitores, estos capacitores cuando están en serie, ¿sí? La capacidad equivalente se calcula de esta manera y cuando están en paralelo simplemente se suman. Ahora, algo que sí tenemos que recatar es esto. Cuando están en serie, todos presentan la misma cantidad de carga. Las cargas son iguales.
cuando están en paralelo, las cargas son proporcionales a sus capacidades eléctricas. Son proporcionales. Acá vamos a indicarlo aquí. En paralelo. La carga es directamente proporcional con la capacidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la carga de 1 es capacidad 1, como la carga de 2 es la capacidad de 2, como la carga de 3 es la capacidad de 3, y así sucesivamente, hasta la carga de n sobre la capacidad de n. O sea que la relación entre ellos es directamente proporcional. El reparto de cargas se hace de forma proporcional a sus capacidades. Bien, algunos casos particulares. Ahí está, jovencitos. El siguiente arreglo, por ejemplo, nos habla de un cortocircuito. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí, si ustedes observan acá, por ejemplo, X, acá X, te das cuenta que tienen el mismo potencial. Los terminales son iguales. Si los terminales son iguales, entonces C2 se retira. A estos jóvenes se le llama cortocircuito. A eso se le llama cortocircuito. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que se llama, jovencitos, el puente Winston en capacitores. El famoso puente Winston también se puede aplicar, jóvenes, en lo que se llaman los capacitores eléctricos, ¿ya? Ya, ahí está. A estos jóvenes se le conoce básicamente, muchachos, como puente Winston. Ahí está, puente Winston. En el puente Winston, por ejemplo, muchachos, tú tienes que darte cuenta que está sí, se cumple el producto en cruz. C1 por C3 va a ser igual a C2 por C4. Entonces, automáticamente C5 se retira. Este de acá automáticamente se retira. A eso le llamamos puente Winston. Es un arreglo particular de los capacitores. Entonces, acá ya tenemos, jovencitos, todo lo relacionado con cortocircuito, ¿no?
con lo que se llama puente Winston, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que debemos rescatar de acá, famoso cortocircuito, ¿ya? Muy bien. Pasamos, muchachos, entonces, a resolver las preguntas de nuestro material de clase. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien hasta acá, jóvenes? Muy bien. ¿Podemos ir avanzando? Muy bien. Bueno, la pregunta número 1 dice, se tiene una esfera cargada, con una carga de ¿cuánto, jóvenes? 60 microcoulomb y un potencial eléctrico de 300.000 voltios. Quiero saber cuánto vale su capacidad eléctrica. Jóvenes, la capacidad eléctrica, recuerda que es cantidad de carga sobre potencial eléctrico. Sería 60 por 10 a la menos 6 sobre 300.000, ¿no? 30, 3 por 10 al cubo, ¿no? Jóvenes, me quedaría así, ¿no? 20 por 10 a la ¿cuánto? A ver, por 10 a la menos 11, ¿no? Lo cual equivale a 2 por 10 a la menos 10, ¿no? Y la clave correcta, jóvenes, sería la letra A. Hasta ahí clarísimo, jóvenes. Es una simple relación numérica. Vamos a ir avanzando con lo que sigue. ¿Estamos? Problema número 2. Problema número 2. Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Un condensador, la diferencia potencial entre sus placas varía según la carga almacenada. Hay la capacidad eléctrica en microfarados. Jóvenes, sabemos que la capacidad eléctrica es carga sobre la diferencia de potencial. Vamos a reemplazar los datos que nos dan. La cantidad de carga vale esto: 0,3 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerda que está en microcoulomb. Y el voltaje va a ser de 25 por 10 a la menos 3 voltios, ¿no? Porque está en milivoltios. Jóvenes, la capacidad eléctrica sería 3 por 10 a la menos 7, 25 por 10 a la menos 3, por 4 y por 4 sería 12 sobre 100 por 10 a la menos 4. La capacidad eléctrica sería 12 por 10 a la menos 6 faradios. Jóvenes, la respuesta sería 12 microfarads. Clave correcta, muchachos, la letra D. ¿Hasta ahí estamos bien? Habla, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Jóvenes, dice, una esfera conductora de radio 9 centímetros se encuentra cargada eléctricamente.
calcule o determine la capacidad eléctrica de la esfera conductora. Bueno, acá falta un dato, jovencitos. El épsilon sub 0 va a ser considerado como 9 por 10 a la menos 12. Ya falta ese dato, jóvenes, en el problema. Falta ese dato en el problema. Capacidad eléctrica de una esfera conductora, ¿cómo se calcula, jóvenes? 4pi épsilon sub 0 multiplicado por ¿quién? ¿Por el radio o no? ¿Habla, sí o no? ¿Sí? Entonces solamente vamos a reemplazar. 4 por 3,14 por 9 por 10 a la menos 12 multiplicado por el radio, 9 por 10 a la menos 2. Jovencitos, para el caso de una esfera conductora, su capacidad eléctrica me saldría, jovencitos, me saldría aproximadamente, jóvenes, un valor de 1,01 por 10 a la menos 11 Farad. ¿Estamos de acuerdo? La clave correcta, aproximadamente, jóvenes, 10 a la menos 11 faradios. Clave correcta, muchachos, la letra D. ¿Estamos? Muy bien. Problema número 4. ¿Cuál es la clave, jóvenes? A ver, avance en el 4. A ver, avanza el 4 un ratito. Dame permiso para ir al bañito. ¿Te parece? Voy a hacer pish. Regreso al toque. Vayan resolviendo, jóvenes, de la 4 hasta la 10. Vayan resolviendo.
Listo, jóvenes. Continuamos. ¿Cuánto sale la pregunta 4? La D. A ver, si conectamos los bordes de un capacitor a una pila o batería, bueno, vamos a ver entonces. A ver. Bueno, ahí tenemos un capacitor cuya capacidad eléctrica va a ser de 25 microfaradios y lo conectamos a una pila de 0,4 voltios. Me piden calcular cuál es el valor de la energía que almacenan. Entonces, esa cantidad de energía se calcula así, ¿no? Une la capacidad por el voltaje al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar los datos, que sería un medio de la capacidad eléctrica, que sería 25 por 10 a la menos 6. El voltaje va a ser de 0,4 elevado al cuadrado. Con lo cual, muchachos, me saldría un resultado de 2 por 10 a la menos 6, ¿no? Joules, que sería 2 microjoules. Clave correcta, jóvenes, la letra D. Ahí está, muchachos. La letra D. Muy bien. La 5. La letra C. ¿Ya? A ver, vamos a reducirlo, jóvenes. Ahí es la capacidad equivalente. Bueno, al toque yo observo que estos están en paralelo, ¿no? Al estar en paralelo, jóvenes, ¿qué se hacen con ellos? Ellos simplemente se suman, ¿no? Me quedaría 3, ¿no? Luego, el arreglo va a quedar así, ¿no? A, viene el capacitor, viene este que hemos calculado, y acá viene B. 6 microfaradios, y por el otro lado sería 3 microfarads. Jovencitos, estos dos de aquí, ¿cómo termina? En serie. Su capacidad equivalente, ¿cuánto sería? El producto sobre la suma, ¿no? Que es lo mismo que la suma de inversas. Sería 2, ¿no? Clave correcta, muchachos. La letra C de casa, ¿no?
Muy bien. Avanzamos a la 6. ¿Cuánto sale la pregunta 6, jóvenes? La letra A. La letra A. Listo, jóvenes. Entonces, dice 2 o más condensadores que están en serie cuando cada uno de ellos se sitúa a continuación del otro o a lo largo de un hilo conductor de un circuito. Calcular la capacidad equivalente entre los puntos A y B. Bueno, jóvenes, primero vamos a agarrar a esto de aquí. Ellos están en paralelo, se van a sumar. Ellos están en paralelo, se van a sumar. Definitivamente, jóvenes, me va a quedar así. A. 1, 2, 3. B. ¿Quiénes son? 3, 6 y el que estaba al inicio, 2. Jóvenes, este de acá. Ahí está. Ellos terminan en una serie. Cuando están en serie, sería la suma de inversas. Un tercio más un sexto más un medio a la menos 1. La capacidad equivalente me saldría 6 sobre 6, ¿no? Lo cual sería un microfarad. Clave correcta, muchachos. La letra A. Problema 7. A ver, problema 7. ¿Alguien ya lo hizo? Dedo. Oye, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que todos están en paralelo? ¿Qué me estás queriendo tratar de querer indicar? Habla, ¿que ellos están en paralelo? O sea, a ver, ¿cómo demuestro que están en paralelo? Fácil. Punto A, punto A, punto A, punto B, punto B, punto B, punto B. Observamos que entre A y B los capacitores se repiten. Por ejemplo, C1, que vale 4,1. Luego AB tenemos a C2, 3,2. Y luego a C3, que sería 2,7. Ah, me doy cuenta que los tres están en paralelo. Capacitor equivalente vendría a ser la suma. 3,2, 4,1, 2,7 y eso me va a dar 10. Clave, dedito juguetón. Muy bien.
8. ¿Cuál es la clave en la 8? A ver, retrocedemos para que le tomen copia. ¿Aló? Oye, ¿estás ahí? Ya, dame la clave P de la 8. La E. La E. La letra E, Camila. Dedo. Ya, vamos a ver la Camila. Para el problema número 8 vamos a hacer lo siguiente. Este punto le vamos a llamar A, porque va a ser el mismo potencial. Acá también va a ser A y A. Ahí nomás queda. Ahora vamos a ir con B. B, 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 B. ¿Estamos? Pero por acá también, mira, mira. B, B, B y B. Y oh sorpresa, me doy cuenta de algo interesante con el capacitor de 4 microfaradios. Hace cortocircuito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay un cortocircuito ahí? ¿Sí o no? Y si hay un cortocircuito, muchachos, automáticamente este capacitor se elimina. Luego me voy a quedar con los otros, que serían entre A y B. Uno. Luego tenemos el capacitor de 2. Luego tenemos el capacitor 3. Jovencitos, ellos están en paralelo. Mi capacidad equivalente sería la suma. 1 más 2 más 3. ¿Estamos? Ya, lo cual sumaría 6. Marca la clave correcta, enano. ¿O estamos o no?
¿Sí? Ya. A ver. Oye, la 9. Esa está bonita. Esa está bonita. Oye, que ya estamos en la 9. ¿Cómo casi la mitad de los problemas? A ver. A ver. ¿Qué dice? Para el circuito mostrado, calcular la capacidad equivalente del condensador C, la SH, sabiendo que la capacidad equivalente de todo el circuito también vale C. A ver, jovencito, ¿qué hacemos por acá? Una pregunta. Este C con este 4, ¿qué tipo de arreglo tendrían? ¿Qué tipo de arreglo tienen estos dos jovencitos? Si ustedes se dan cuenta, el arreglo entre ellos es paralelo. Parece que estuviesen en serie, pero no, están en paralelos, ya que van a terminar lo mismo, ¿no? Si están en paralelo, entonces su equivalente sería simplemente la suma, ¿no? Pero ese C+4, pero
C más 4 termina en serie con 8 microfarads. Jovencitos, termina en serie en 8 microfarads. Entonces, la capacidad equivalente va a ser solamente de esos dos, ¿no? De C más 4 y de 8. Pero como están en serie, aplicamos el producto sobre la suma. C más 4 multiplicado por 8 sobre la suma C más 12. Y eso, según el problema, debe ser igual a C. A ver, vamos a verlo por acá. 8C, 8 por 4, 32, va a ser igual a C cuadrado más 12 veces C. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Todo esto lo estoy pasando a multiplicar, ¿sí? Todo esto se pasa a multiplicar. Y este multiplica a cada uno de ellos, ¿no? Jóvenes, pásalo al otro lado, 0 sería C cuadrado más 4C menos 32. Jovencitos, ¿factorizable o no es factorizable? ¿Cómo sería? C más 8, C menos 4. ¿Habla sí o no? ¿Habla sí o no? Por lo tanto, el valor de C1 sería menos 8 microfaradios, cosa que no puede ser. Y la otra respuesta sería 4 microfaradios, que sí podría ser. Clave correcta, jóvenes, la letra B. La letra B. Ah, por eso. Esto de acá está en serie paralelo. ¿Por qué? Mira. B, B, B. Llámale X. Acá es B también, ¿no? XB, XB. Tienen los mismos terminales, mira. XB, XB. ¿Lo ves o no, Yanela? XB, XB. XB, XB. Tienen los mismos terminales, por lo tanto terminan en paralelo. Muy bien. 7 y 8. A ver, vamos a ver las 7 y 8. Ahí está la 7. Maricielo. 8.
Listo. La 10. Jóvenes, me piden la carga almacenada por el sistema. Jóvenes, acá tenemos una malla eléctrica. Tenemos acá una mallita eléctrica simple. Simple. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff aplicado a los sistemas de capacitores. Así, mira. Suma de FEM igual a ¿quién? Sumatoria de carga sobre capacidad. Como están en serie, la cargas son iguales. Cuando están en serie, la cantidad de cargas son iguales. Puedo aplicar, jovencitos, la segunda ley de Kirchhoff a sistemas de mallas eléctricas como esta. Jóvenes, vamos a verlo por acá. La fuente. ¿Quién es la fuente, jóvenes? 80. Suma de carga por capacidad. Carga sobre capacidad. Sería Q sobre 3 más Q sobre 6. Jóvenes, 80 por 2 y por 2, 2 más 1 son 3, Q sobre 6. Pregunta, dame el valor de Q. Tercia 1, tercia 2. 2 por 80, 160. Ya salió tu problema. Clave, dedito. Ahí está, dedito. Siguiente. Oye, ¿cómo lo resolvemos? A ver, vamos. ¿Lo hacemos? Calcular la carga eléctrica que almacena el capacitor de 8 microfaradios, ¿ya? Sabiendo que en el circuito eléctrico mostrado. Jóvenes, vamos a comenzar a repartir la carga como si fuese corrientes. Mira, sale la carga, llega acá y la carga se reparte. Para luego volverse a juntar y formar la carga original. Jóvenes, jóvenes, ¿cómo está el capacitor de 4 y de 8 microfarads? En paralelo.
Si están en paralelo, el reparto es proporcional, es decir, de 4 a 8, de 4 a 8. 4, 8. 4, 8 significa que este va a ser 12. De 4 a 8, de 4 a 8 y este va a ser 12. ¿Estamos? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Por ejemplo, aquí en esta malla, en esta malla, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Sería así. Suma de Fem es igual a suma de carga sobre capacidad. Esto es la segunda ley de Kirchhoff aplicado a capacitores. Jóvenes, sería así. 40, ¿a qué es igual? Carga por capacidad. Vamos, al toque. 8Q entre 8 más 12Q entre 4. Jovencito, 40, ¿a qué es igual? Q más 3Q. Por lo tanto, la carga, ¿cuánto sería? 10 microcoulomb. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, luego, este de acá, jovencitos, para el capacitor de 8 microfarads. Su cantidad de carga, ¿cuánto sería, muchachos? Solamente para él me piden, ¿ah? Solamente para él me piden. ¿Cuánto sería, jovencitos? 80 microcoulomb. Clave correcta, jóvenes. En la 10, en vez de 3, sería... Claro, me parece que sí, ¿ah? Acá hay una corrección. Acá es farads, ¿ya? Ya está arreglado, Magdiel. A ver, la 12 es lo mismo, ¿no? La 12.
13. La 12 es igualita que la 12 es igualita que la 11, así que te la dejo para ti. ¿Te parece? Ya. A ver, ¿cómo resolvemos la número 13? Ya, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La 12? Ya. A ver, dice, en el circuito mostrado determina la carga eléctrica que almacena el capacitor de 2 microfaradios. 2 microfaradios. Ya, pues fácil. La carga se distribuye como si fuese corriente. Así, llega acá, ¿no? Y luego se reparte. Ahora, ¿de qué manera se reparte? ¿De qué manera se reparte? Proporcional. Jóvenes, Q, 2Q. Q, 2Q, proporcional. ¿Cuánto te daría la carga total acá? ¿Cuánto te daría la carga total ahí? La carga total acá sería ¿cuánto, jóvenes? 3 veces Q, ¿no? Ya, ahora sí, agarra la mallita, agarra la mallita, agarra la mallita. Agarra esta malla de acá. Agarra la malla y aplicamos, jovencitos, la suma de FEM sumatoria de Q sub C. Jóvenes, dame la única FEM en esa malla. Esto es la segunda ley de Kirchhoff, aplicada al circuito de capacitores. La suma de FEM a qué es igual a 10. Suma de carga por capacidad, carga sobre capacidad, espacio, 1 por 1. Sería 2Q entre 2 más 3Q entre 3. 10 a qué es igual a Q más Q. Jovencito, de aquí el Q, ¿cuánto me va a salir? 5 microculón. Jóvenes, para el capacitor de 2 microfarads. Cantidad de carga, ¿cuál sería? 10 microculón. Ah, pero aguanta, acá debe estar en Coulomb, ¿ya? Corrígelo, por favor. Debe estar en Coulomb. Aquí, en Coulomb. ¿Vamos? Ya está. Clave correcta, muchachos. La letra A. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
A ver, jovencitos, vamos. A ver, vamos con otro. La 13. A ver, la 13. A ver, la número 13. La A. A ver. En el circuito mostrado determina la cantidad de carga que almacena el capacitor de 6 microfaradios. Jóvenes, la carga se distribuye como si fuese corriente. Pasa por acá, pasa por acá arriba, y cuando llega a este arreglo se divide. Luego se vuelven a juntar para formar la corriente original. Jovencitos, una pregunta. 3 y 6, ¿cómo están? ¿Qué tipo de arreglo tienen? En serie, por lo tanto comparten la misma corriente, ¿es correcto? Si están en serie, comparten la misma corriente. Entonces, por las dos pasa la misma cantidad de carga Q. Por las dos pasa la misma carga Q. Ahora, yo te pregunto, 3 y 6 al estar en serie, ¿cuál sería su equivalente? ¿Cuál sería su equivalente? 2. Y ese 2 con el 2 de abajo, ¿qué tipo de arreglo tiene? Paralelo. ¿Cómo se reparte la carga? ¿Cómo se reparte la carga? ¿Proporcional o no? Claro. Si L2, LQ, acá su carga sería Q o no. Habla, ¿sí o no? ¿Sí? Q sobre 2. Q sobre 2. ¿Cuánto sería la carga que pasa por acá? 2 veces Q. ¿O está o no? Ahora agarremos esto de aquí. Agarra esta malla. Agarra esta malla de aquí. En esta malla, jovencitos, aplica la segunda ley de Kirchhoff. Suma de Fem, sumatoria de Q sub C. Jóvenes, la Fem, ¿quién es la Fem? 20. Q sobre C. Q sobre 2 más 2Q sobre 4. Ahí está, mira.
Dame el valor de Q. Acá me queda Q medios, hace un Q vale ¿cuánto? 20. Y justo ese Q es el de la carga de 6. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos con el último. Vamos con este último. ¿Cuál es la energía almacenada en el circuito mostrado? Bueno, acá para calcular la energía del sistema, la energía de ese sistema, lo que tengo que hacer es esto, un medio, capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado. O sea, voy a calcular el equivalente de todo esto y luego multiplicarlo por el voltaje al cuadrado. ¿Ya? Entonces, al ojo, mira, 20 y 5, este 20 con este 5 están en serie. Su equivalente, ¿cuánto sería? 20 con 5, su equivalente, ¿cuánto sería, muchachos? 4, muy bien, 4 microfarads. Ese 4 con el 3 estarían así, ¿no? 4. ¿Cómo está 4 y 3, jovencitos? ¿Cómo están? Paralelo. ¿Qué se hacen entonces? Se suman, ¿no? ¿Sí? Se suman, ¿no? Cuando están en paralelo, se suman. Cuando están en serie, producto sobre la suma. Jóvenes, acá me queda 7, pero este 7 con este 2 terminan en serie. La capacidad equivalente al estar en serie sería el producto 14 sobre la suma que es 9. Ya tengo la capacidad equivalente. La reemplazamos en la ecuación de la energía. Un medio de la capacidad, 14 novenos, por 9 al cuadrado, que es el voltaje. Jóvenes, me quedaría 7 por 9. 7 por 9, 63 microjoules. Clave correcta, muchachos. La letra C. Muy bien. Bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Cuídense. Nos estamos viendo el próximo jueves. Este jueves que viene, ¿ya? Listo. El jueves que viene nos encontramos, jovencitos. Cuídense un montón. Nos vemos. Claves. ¡Wow! Ya, a ver, a ver, déjame ver un ratito la clave, ¿ya? Claves. A ver, déjame que abra el material. A ver, clave de la 14, la 15. La 15 sale dedo. 15 dedo. 15 dedo. La 16 avión. La 17 burro. 18 sale dedo. 19 sale casa. Y la 20 avión. 20 avión. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Cuídense, nos vemos. Buen lunes. Hasta pronto. Chao.